con el grupo número 12 que me manda, que está compuesto por Alan Miranda exclusivamente. Hay en la sección A una estudiante que también está solita, que se llama Noemí Manríquez. Como no existen problemas para hacer grupo entre estudiantes de distintas secciones, yo les pediría a Alan que se contacte con Noemí y se pongan de acuerdo en la norma, por lo demás, porque Alan quiere hacer el trabajo sobre la NIC 40, propiedades de inversión. En cambio, Noemí quiere hacerlo en los activos intangibles, en la NIC 38. Entonces, cosas de que conversen y perfectamente podrían armar un grupo. Respecto de los temas elegidos, estamos claros que las preferencias por la NIC 41 y la NIC 40 está altísimo. Hay varios grupos que están con la NIC 41 y la NIC 40. Lo que no me parece mal, ¿eh? No hay un problema en eso. Pero sí hay normas que no ha tomado nadie en cuenta y eso es interesante que lo consideren, porque son normas súper importantes. La NIC 18, que es de segmentos operacionales, está agotada, nadie la ha tomado, y es una norma que hoy día en la contabilidad de las corporaciones chilenas, entiéndase corporaciones a las sociedades anónimas, está dando mucho que hacer. Gran parte de las corporaciones o sociedades anónimas chilenas son multinegocios, no están en un negocio en particular. Y la NIC 18 establece la obligatoriedad de dividir los segmentos operativos de la empresa en sus informes, aun cuando el estado de resultado para el caso chileno es claro, existen 3 formatos que hay que respetar. Sí hay una nota explicativa asociada a segmento de negocio, la NIC 18, que es un espanto, es un dolor de cabeza para la cantidad de, o los criterios que hay para poder definir un segmento y presentarlo. Hay criterios que tienen que ver con el rubro, criterios que tienen que ver con la geografía, criterios que tienen que ver con las asociaciones donde existe un control significativo, hay criterios que tienen que ver con el traspaso de la propiedad y los beneficios futuros de los activos, o sea, hay de todo. Por lo tanto, es una norma muy interesante, muy entretenida, y ningún estudiante, ningún grupo la está considerando para su taller. Por lo tanto, es importante que lo vean, tal vez alguno de ustedes quiera cambiarse a ese tema, o los que todavía faltan, que son bastantes, tomen ese tema que está pendiente. ¿Se encuentra Alan? ¿Alan Miranda? Sí, profe. Tú ubicas a Noemí, me imagino, ¿sí? Son de la misma promoción. Creo que sí, creo que sí. Ya. Contáctate con ella, dile que yo les recomiendo que formen un grupo. Ya, profe, Trabajen solo. ya, ¿No te, no. ¿No te complica, Alan? Que yo decidí hacerlo solo porque el tema es que yo trabajo algunos días, entonces quizás no me calcen los días que ella se pueda juntar a hacer el trabajo. Entonces, por eso yo prefería hacerlo solo porque tenía otro compañero, pero hizo otro grupo, o sea, otra pareja. Bueno, Entonces, mejor prefiero, por eso prefería hacerlo solo para no complicarme con el tema de los tiempos. más mérito tiene que trabajes en grupo, Alan, porque una de las cosas que hay que aprender en la vida laboral en particular es a ajustarse en los tiempos de uno y el de los demás. Lamentablemente los llaneros solitarios, por lo menos en nuestra profesión, no tienen buen futuro. Sufren, se autoexigen mucho, terminan con unos estrés, pero gigantes, con psiquiatra y psicólogo incluidos. Entonces, recomendación,
Aprende a trabajar en equipo cuando hay limitaciones de tiempo, cuando las agendas no coinciden. Porque uno al final termina, uno adquiere compromisos y en base a esos compromisos termina ajustándose. Y es mucho mejor, es muchísimo mejor, en esta materia en particular, trabajar en equipo que trabajar solo. Además, miren chiquillos, yo siempre se los digo, no siempre me toca estudiantes de los primeros años, habitualmente me tocan de la mitad de la carrera. Y ustedes están casi al final de la carrera, entonces, puede que les llegue tarde este consejo, pero la última oportunidad importante que tienen en su vida para conocer a muchas personas es cuando uno está en la universidad. Cuando está en el colegio, en la básica, conoce un poquito, en la media conoce mucho más, pero en la universidad es donde más conoce personas. Y ustedes no saben lo valioso que es conocer personas. Es muy importante. Aquí se encuentran los amigos de toda la vida, las parejas, los futuros matrimonios, los socios de negocio, los compadres, etc. Así que no rehuyan a conocer más gente. Y no significa saber quién es quién. A lo mejor tú ubicas a Noemí, tal vez has conversado con ella, vaya a saber, no tengo idea, pero conocerla en aspectos laborales distintos a la clase, distinto al carrete, va a ser provechoso, te lo aseguro. Cualquier persona, no Noemí en particular. Y lo que es súper importante, aprender a trabajar en equipo con problemas de agenda. Porque uno empieza a valorar el compromiso y la coordinación. Y después en la pega, pucha, que es fundamental eso. Compromiso y coordinación en el trabajo son básicos. Bueno, lo dejo en tus manos, conversalo con Noemí, yo mañana le voy a preguntar si conversaron o no, si no conversaron entenderé que quieren trabajar independiente. Bueno, todavía faltan personas en la sección A que inscriban su grupo, por lo tanto... Profe, ¿me escucha? Puede que el micrófono están muteados. ¿Alguien me escucha? Ahí sí, profe. Ya. Ahí creo que se escucha. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál fue el tema que dijo al principio que nadie lo estaba tomando? NIC 18. NIC 18. Sí, sí. Vale, voy a ver si es que me cambio eso. Ah, bien. Lo felicito. Buen tema. Entonces, Dígame. había una compañera del grupo de amigos de nosotros que no había inscrito su pareja todavía. Entonces, es que es Jennifer Vergara. Y con ella lo voy a hacer. Bien, pues, muy bien. Que no sabía que no tenía pareja. No sé, hay varios chicos que todavía no tienen pareja, así que ojalá todos queden trabajando en grupo, no individual. Está muy mala mi internet. ¿Ustedes me escuchan entrecortado o algo así? A rato se pega un poco, profe. A ver si mejora la señal. Ok. Solamente está mi teléfono conectado. Esperemos que mejore. Ya. Primera patita, entonces, los grupos. Segunda patita, la materia. Vamos a revisar hoy día, vamos a dar por terminada la parte de valoración de activos como tema general y vamos a entrar ya a la valoración específica. Y correspondería a ver la valoración de inventarios. Y aquí vamos a entrar en un tema que me encanta, que son los costos, y un tema que tal vez les encanta a los auditores, que tiene que ver con los procedimientos de control sobre los inventarios.
que afecta mucho en la valoración. Y tercero, vamos a ver el experimento. Yo ya les había comentado que estoy terminando mi tesis doctoral. Mi tesis consiste en probar dos teorías que contrapuestas explican fenómenos súper complejos que tienen que ver con la divulgación transparente de información. De información asociada a estrategias de negocio, etc. Es un tema que en el mundo recién está comenzando a haber una discusión muy fuerte entre lo obligatorio y lo voluntario de divulgación. ¿Otra vez se me pegó? Pensé que había mejorado la señal. La otra es que me conecte con el celular. A ver, voy a hacer algo, voy a desconectarme de esta red y voy a cambiar a mi celular, que se supone que es un poquito más mejor, dijo el guaso. ¿Está ahí? ¿Mejor o no? ¿Alguien me escucha? Perfecto. Gracias, Luis. Ya. Un experimento asociado a validar dos teorías que pueden explicar los fenómenos de divulgación. En el mundo hay una corriente de investigación respecto de la obligatoriedad o voluntariedad de la divulgación de información, pero yo encontré que hay un gap o una brecha en la teoría y en las investigaciones empíricas respecto de lo que motiva la falta de divulgación. Y ahí descubrí que efectivamente la divulgación de información transparente depende de dos fenómenos. Uno es los incentivos y desincentivos que tienen sobre todo los directivos de las empresas para divulgar de manera transparente. Y por otro lado está la necesidad de legitimar o legitimarse, ya sea como empresa o como ejecutivo, en un entorno en particular. Por buscarle un ejemplo cercano, ¿qué pasó con los estatutos de nuestra universidad? Están en un trabajo, o mejor dicho, se hizo un trabajo largo de casi 2 años de construcción democrática por los 3 estamentos. El Consejo Académico, en vez de pronunciarse, lo modificó. Y lo modificó de una manera sustancial. De 90 y tantos artículos, modificó más de 40. O sea, casi el 50%. Y modificaciones mayores, ¿eh? No eran modificaciones de forma. La pregunta es, ¿qué tan legítimos son esos estatutos que se van a votar mañana? Claro, desde el punto de vista del procedimiento, de la forma que se estableció, de lo que dice la normativa, no es nada legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Pero en la medida que evolucionaron nuestras sociedades, hoy día la legitimidad, otra vez se me cayó, apago la cámara, ni un problema. No tengo ni una gracia por lo demás, así que mejor la apago. Ya, ¿ahora mejor? Ok.
500 años atrás la legitimidad que la ley lo provee para hacerlo. No se escucha nada, nada. Profe, Dígame. disculpe, es que sabe lo que pasa es que a ratos se deja de escuchar usted y luego llega toda su voz de repente y como muy rápido, entonces no se entiende nada de lo que está hablando. Peor. Para peor. Ya. Voy a volver al BTR. Me cambia BTR. Bueno, chicos, Cállate, Michel. Michel. cállate, Gil. No se escucha, F. Problemas técnicos, cabrón. Pero Daniel, pueden compartir el sonido igual, o
arribita donde está la cuestión verde te va a salir como las opciones de compartir y te va a salir lo que va a hacer otras cosas para compartir. Y ahí te sale algo como el Más. sonido. ¿Dónde? ¿También? No se ve, pero es arribita, donde está como lo verde, esos como 3 puntitos, algo así. Ahí sale, pues cabrón. Gracias. Castillo le gusta jalar, ratata, él le ¡Qué buen gusta. profe! Chute. Volvamos al contexto ahora. Contexto. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, profe, le cedo al mando de la clase. Muchas gracias. Bien, no me acuerdo dónde quedé, así que voy a seguir con lo que corresponde a la clase, ¿no? Sobre acción inestable. Muchas gracias. Vamos a ver un video sobre los problemas que acarrió la situación sanitaria en los problemas de valoración en el mundo para que entiendan un poco la importancia que tiene el problema de valoración y lo sensible que es al contexto. Voy a cambiar aquí de... ¿Todos están escuchando? Ok, el primero. Si todos me escuchan, ahí vamos. Pongan atención. Hola Leonardo, Hola Luis, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Bueno, oye, hace poco hicimos la primera alerta norma NIFI FRS del 2021 y ya vamos a hacer la segunda ahora, debido a que tú me comentaste que hay un documento que sacó hace poco el regulador internacional con respecto a que las empresas tengan cuidado en el análisis de empresas en marcha, sobre todo con este escenario que estamos viviendo hoy en día en términos de la pandemia y cómo está afectando esto a los negocios. Y sobre lo mismo, te he visto algunas publicaciones ahí en LinkedIn con respecto a los cuidados que deben tener las compañías para hacer temas de análisis de deterioro, NIC 36. ¿Podrías comentarme un poco sobre eso? Y bueno, vamos conversando también particularidades de esos conceptos. Sí, yo creo que es urgente hacerlo, Luis. Urgente, porque, mira, yo creo que IASB, PCAOB, FASB, el regulador inglés y en general los reguladores a nivel mundial están un poco lentos. A la rápida, el día 13 de enero del año 2021, hace pocos días atrás, IASB publicó este documento, que es un documento que ellos catalogan como educational, ¿ya? Y que se de llama, educación, de formación, sí. claro, y que se llama Going Concern, a Focus on Disclosure. O sea, empresa en marcha, un enfoque en la revelación. Y la verdad es que yo critico bastante esta lentitud. Ya estamos a mitad del mes de enero. Yo estoy de acuerdo en que hay muchas empresas que no han enviado sus estados financieros a la CMF todavía. No sé, yo creo que ninguna todavía. Difícilmente a mediados de enero se han enviado estados financieros y tienen plazo hasta el 31 de marzo de este año para enviar su estado financiero. Y fíjate que una de las
prueba de fuego, le llamo yo, para las firmas auditoras, va a ser este año en particular, porque tanto el tema del going concern, de la empresa en marcha, como la aplicación del test de deterioro, son exigibles en un escenario como el que estamos viviendo. Es decir, las auditoras van a tener que evaluar si las empresas se encuentran en condiciones para continuar con su negocio. Porque si hay dudas al respecto, van a tener que emitir o notas explicativas, pero no cualquier nota, una nota explicativa bastante reveladora, y en algunos casos incluso interrumpir la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Eso por el lado del going concern, de la empresa en marcha. Y por otro lado está el tema del deterioro de valor. La verdad es que yo estaría muy preocupado si estuviese yo auditando hoy día una empresa que no haya aplicado el test de deterioro durante el año 2020. Tú haces Y no referencia. estoy hablando de fin de año. Leonardo, tú haces referencia. Bueno, estaba verificando en el repositorio. Donde las empresas, tal vez en marzo era poco probable que hubiesen tenido algún análisis en términos de la situación más compleja de la pandemia. Pero, a ver, pero ¿por qué poco probable, Luis? Discutamos ese tema. No, pero yo te digo que tal vez junio, septiembre, donde ya la cosa se veía más clara, que esto era de largo plazo, por decirlo así, yo creo que deberíamos estar viendo, o deberíamos haber visto revelaciones con respecto a estos temas en esos meses del año pasado. Bueno, la TAM hizo un trabajo serio. No, pero no me imagino que inclinada. La TAM está presentando información en Estados Unidos y allá son mucho más exigentes. Por esa misma razón, inclinada también por la necesidad de aplicar el capítulo 11, respecto de su necesidad de financiación de largo plazo o de mediano plazo. Y por otro lado, también hizo un buen trabajo el Banco Itaú Corbanca, que en el mes de junio mostró cifras de deterioro. Ahora, la gran pregunta sería, ya que hay publicaciones de estados financieros al mes de marzo, al mes de junio, al mes de septiembre, yo no he hecho el análisis, pero sería interesante hacer el análisis de cuáles empresas efectivamente aplicaron el test de deterioro. ¿Era obligatorio aplicarlo? Si la empresa hizo el análisis, la obligación es hacer un análisis de indicios de deterioro, y se descubrieron indicios de deterioro, deberían haber aplicado el test de deterioro. Sobre todo para aquellas que tienen plusvalía contabilizada. No, pero es que, claro, pero las que no tienen plusvalía están obligadas a analizar si hay indicios de deterioro. Porque si hay indicios de deterioro, aunque no tengan plusvalía, están obligadas a aplicar el test de deterioro. ¿verdad? Estaría exigiendo que las empresas me muestren el documento de análisis acerca de los indicios de deterioro, si están presentes, si no están presentes. Y si están presentes, bueno, la aplicación del test. Pero yo lo vería con una visión más proactiva, porque la tuya es un poco reactiva, esperar que el auditor me haga ese análisis, y yo desde la perspectiva más proactiva, es un tema profesional. Es profesional. Pero espérate, Luis, yo no estoy, a ver, espérate, me has entendido mal. Puede ser. Mi actitud es proactiva. El auditor lo único que hace es verificar que la empresa haya efectivamente efectuado el cálculo de deterioro en forma anterior a la revisión del financiero. Entendamos que la opinión del auditor se emite en el año 2021 respecto al estado financiero del 2020. La obligación de la empresa, efectivamente, tal como tú dices, es haber aplicado el test de deterioro en forma en los periodos intermedios, a menos que tenga razones sustanciales para no haberlo aplicado. Podríamos entender que hay empresas que no
van a aplicar el test de deterioro, que son empresas seguramente que no se vieron afectadas y no le afectó para nada el test de deterioro. Sí, pero Aun cuando hay igualmente otras que habría que están tener muy un... afectadas. Sí, comenzó con algunos problemas de conectividad. Ahí está la diferencia. Lo que pasa es que está cargando y está leyendo casi al mismo tiempo. Démosle unos minutitos para que termine de cargar y lo van a tener a la mano. Pero, mientras tanto, conversemos. Sí, gracias, Diego, por publicar el link. En todo caso, está en Educandus. Si ustedes entran a Educandus, al final de la unidad 2 está el link para que lo puedan ver cuando gusten. Repito la consulta. El tema que están discutiendo Leonardo con Luis, que era chileno, ¿no? El Lucho Jara, aparte de formar parte de varias comisiones contables, comisiones de auditoría, tiene muchas publicaciones en el tema. Y Leonardo Torres ni hablar, porque Leonardo Torres tiene su libro Estado Financiero bajo IFRS, que se ha convertido en uno de los bestsellers del último año. Estos dos señores son socios fundadores del Observatorio IFRS. Son 6 en total, pero ellos dos son como los más activos. Y cada cierto tiempo sacan estas capsulitas sobre los problemas de la aplicación de las IFRS en Chile, dadas las particularidades chilenas y dado que nosotros tenemos dos entidades que afectan un poco las normas. Por un lado, el Colegio de Contadores, que las replica solamente, las toma lo que viene desde el IASB y sencillamente lo aplica en Chile. Pero sí, la Comisión para los Mercados Financieros, ex superintendencia, emite normas de carácter general, que en algunos casos topan con la normativa IFRS, y siempre va a primar la norma de carácter general, eso es por ley. Lo interesante de estos tipos es que siempre están discutiendo temas contingentes en materia de aplicación de IFRS. Por lo tanto, los invito a estar siempre mirando el observatorio. Bueno, nadie me pescó con mi pregunta. ¿Les hace algún sentido el tema que están discutiendo Leonardo y Luis? ¿O no me están escuchando? Profe, se le escucha a medias, pero se entendió lo que preguntó. Ya. ¿El tema les hace sentido? ¿Creen ustedes que es importante? ¿O estos gallos están pasándose de agoreros? Agorero significa que están pregonando que vienen calamidades, diciendo que no es tan así. Bueno, no sé si es un problema de la Profe, comunicación. no, es Dígame. que tiene sentido, pues que quería redactar bien la respuesta. Tiene sentido porque al final, si uno está preparando estados financieros, la hipótesis de negocio en marcha es una de las bases para la elaboración de esto. Entonces, si no se sabe la certeza de que la empresa continuará en el futuro, por el periodo pandémico, no podríamos tener como un estado financiero bien elaborado. Ya, bien. Pero eso atenta contra la hipótesis fundamental de empresa en marcha. Esa hipótesis establece que la contabilidad que se lleva para la entidad contable tiene claro el inicio respecto de su posible término. No obstante, hay empresas que debido a la pandemia sencillamente han cerrado, han quebrado. Debió existir al menos una evaluación de la continuidad de negocio de la empresa debido a la situación sanitaria. Aquí en Chile no son
muchas, las empresas del rubro alimenticio, tipo restaurante, que cotizan en bolsa, son muy pocas, y que estén obligadas a aplicar IFRS full. Pero sí, casi todas las empresas que son restaurantes o incluso empresas de turismo, que están obligadas al menos a aplicar IFRS PYME, que debieron haber hecho una evaluación en la continuidad de negocio, del impacto que tiene la pandemia en la continuidad de sus negocios, independiente de que no pueden afectar su estado financiero a partir de esa situación. Pero sí pueden al menos revelar algún informe de evaluación de la continuidad de negocio. Eso por un lado. Pero por otro lado está el problema del deterioro de valor, que estos tipos lo plantean con mucha claridad. Sobre todo las sociedades anónimas abiertas de nuestro país, que casi todas están correlacionadas o tienen asociaciones con otras entidades, donde han reconocido por el método de la proporción, han reconocido plusvalías, han reconocido mayores valores en su estado financiero. Pero resulta que debido también a la situación pandémica, muchos de los activos de las empresas asociadas que han generado esta plusvalía se han deteriorado. Y se han deteriorado por situaciones del teletrabajo. Las grandes corporaciones como Falabella, como Coca-Cola o Bonor, como Cencosud, incluso como DIS, Walmart, han tenido que enviar a sus ejecutivos y a las unidades de apoyo corporativo, entiéndase los departamentos de contabilidad, de auditoría, de cobranza, etc., han tenido que mandarlos para casa. Es decir, han estado trabajando con teletrabajo durante los últimos 14 meses. Y resulta que las oficinas en las cuales laboraban hasta antes de la pandemia toda esta gente, quedaron desocupadas. Y los directores, los directivos de esas sociedades, se dieron cuenta por los informes de gestión de que todas estas unidades de apoyo corporativo siguieron funcionando relativamente bien, trabajando desde sus casas, con todos los problemas que significan. Nosotros lo estamos viendo aquí con los problemas de comunicación. Y empezó edificios corporativos que son sumamente caros. Vale la pena tener una inversión de varios millones de dólares en edificios completos, como el caso Falabella, por ejemplo, en Miraflores con Merced, que les cuestan anualmente varios millones de dólares para que la gente vaya a hacer trabajo de servicios corporativos, contabilidad, cobranza, etcétera, siendo que lo pueden hacer desde sus casas con casi la misma eficacia y mucho más eficiente, por lo menos para la empresa, no tal vez para el ejecutivo, pero sí para la empresa. Y ahí empiezan los problemas de valoración de esos activos. Falabella, por ejemplo, puso a la venta las oficinas corporativas de Miraflores, porque ya no son necesarias. Incluso Falabella cambió su formato. Ya no es la cadena de grandes tiendas Falabella, sino que se está migrando hacia el e-commerce. Y hace poquitos días nos inauguró falabella.com, que sobre la misma hicieron el lanzamiento del logotipo, la página y todo, y Cencosud le puso una demanda por apropiación de imagen y tuvo que hacer unas modificaciones Falabella al logo. Era igual al de Cencosud. Pero ellos ya hicieron la apuesta. Las grandes tiendas están apostando por el e-commerce. Y eso significa que esos departamentos corporativos que eran edificios completos ya no son tan importantes. Y al haber una gran oferta de esos edificios en el mercado, ¿qué pasa con el valor de esos edificios? Se viene a la baja. Y eso significa que todos esos activos tienen al menos un grado de deterioro. Pregunta, ¿están las empresas haciendo las pruebas de deterioro? Y como bien decía Leonardo, ¿y las auditoras? Las auditoras han hecho en los periodos intermedios
pruebas de deterioro para ver si al cierre tienen que hacer efectivamente un cálculo de deterioro. Continuemos, no ha avanzado mucho, capaz que no que están muy afectadas, por ejemplo, el tema de hotelería, todo el tema La del industria del ocio, turismo, el turismo, sí, claro, del ocio. el retail, que también tuvo complicaciones. Entendamos que, por ejemplo, empresas tan grandes a nivel regional, como por ejemplo Falabella, Ripley, uno los ve como monstruos, sin embargo, ve el día de ayer ya estaba Almacenes París informando que iba a cerrar su principal sucursal. Está en la esquina de San Antonio con Alameda acá en Chile, ¿te fijas? Entonces está tomando Que los estados financieros deberían recoger esas decisiones de negocio. estamos proyectados para determinar el valor de uso de las unidades generadoras de efectivo. Lo vemos desde la perspectiva local, dos entes reguladores que deberían estar de alguna forma, bueno, uno regulador y el otro no tan. comentar todo el rato. Chuata. Ya, mira, hagamos lo siguiente, en honor al tiempo y la necesidad de trabajar fluidamente. En Educandus, ustedes van a encontrar el link aquí. Profe, Ahí está el link, efectos de la pandemia, lo importante respecto de lo debido a la pandemia. Lamentablemente, las razones de negocio, como bien lo decía, Chiquillo, no sé si me escucho. sí, Paz, te escuchas. Deberíamos decirle al profe que se grabe una clase y después nosotros la vemos, porque de verdad que si da la clase por pasada no vamos a entender nada. sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No, Es que se había salido, profe. Sí, Profe, no la estaba Paz me acá. representa. Opino igual sí, que ella. No sé si está el profe. no, sí estoy, no sé si me escuchan. Ahora sí parece. Ya. Miren, yo tengo la impresión de que Zoom, en mi equipo por lo menos,
consume mucha memoria y la conexión se me hace mala. Para otras cosas yo trabajo con Team o trabajo con Meet y no tengo nunca este problema, nunca incluso problema, pero Zoom me lo está dando hace algún rato. Puede ser que no haya actualizado la aplicación, me han llegado algunos mensajes de actualización y no los he tomado en cuenta, pero de todas maneras voy a hacer caso a eso, voy a grabar la clase y se las voy a subir. A lo mejor de esa manera sí. Y la otra, voy a ir a la universidad también porque yo tengo aquí una red que comparto con mis hijas, las dos estudian, y habitualmente estamos en el mismo horario conectados, trabajando. Entonces voy a empezar a ir a la universidad, que se supone que tenemos una red un poquito mejor. Y ahí hacer las clases desde mi oficina. Bueno, de todas maneras, les dejo el video, ustedes lo pueden interesadamente, y vamos a usarlo como un insumo para nuestras clases. Respecto de lo mismo, volvamos entonces a nuestra materia. Voy a compartir nuevamente. Tenemos que trabajar ahora sobre la unidad 2, es decir, valoración de activos para la preparación y presentación de los estados financieros y específicamente la NIC número 2 respecto de los inventarios. Para eso hay una presentación que aquí está, la NIC 2. Esta presentación es de la profesora Rodríguez. Les comenté que este ramo yo no lo hacía la profesora, y como me lo asignaron a última hora, no tuve tiempo de preparar todo el material, así que estamos usando el material de la profesora Patricia Rodríguez. Ella siempre ha sido la titular de este ramo. Esta presentación no es tan buena como la primera, me gustó mucho más la primera, la introducción a la NIF 1, y esta presentación, que se demora en cargar, toca los temas más relevantes de la NIC, específicamente los requisitos para reconocer los elementos de inventarios, el costo de adquisición de los inventarios y su valoración para su revelación en los estados financieros, la composición del costo de inventarios, que tenemos de costos indirectos que la empresa debe decidir si los activa o no los activa. La diferencia entre el costo y el valor realizable neto, un poco de los conceptos de costo realizable neto en las propiedades, plantilla y equipo, los tratamientos contables y los ajustes al cierre, y por último, cómo deben ser presentados los estados financieros. Esta es la línea de tiempo que ha afectado a el mes de octubre. Se llamó originalmente valoración y presentación, porque antiguamente no existía más que, y 2 décadas después, casi 2 décadas después, 18 años después, aparece por primera vez el Comité de Normas Internacionales hablando de la NIC número 2 de inventario, ya en una perspectiva de valor corriente, valor de los activos corrientes, no costo histórico. Tuvieron que pasar otra década prácticamente, en el año 2001, el Consejo de Normas Internacional, el JASB, adopta por primera vez la NIC 2 como una norma internacional de contabilidad para todas las naciones que forman parte de que hayan suscrito los convenios de normativa internacional contable del JASB. Y
2 años después, en diciembre, se emite ya la norma revisada y corregida por parte del JASB, incorporando guías para una interpretación correcta de los valores de los estados financieros. Ahora, ¿desde cuándo se aplica formalmente en Chile? Desde el año 2005, cuando Echegaray, que era el superintendente de Valores y Seguros, desde que Echegaray en esa oportunidad da a conocer al mundo empresarial de que la norma contable chilena pasa a ser obligatoriamente la norma internacional. Ese fue uno de los golpes a la contabilidad chilena, pero más grandes de la historia. Bien, ¿cuándo hablamos de inventarios? Hablamos de inventario cuando la empresa, por sus características de negocio o por sus razones de negocio, adquiere inventarios con el propósito de ser vendidos en el curso normal de sus operaciones o formar parte como una materia prima o un insumo de procesos productivos o de transformación. Y 3, cuando forman parte de suministros que van a ser consumidos en procesos de prestación de servicio. En esos 3 casos se entiende que la adquisición de inventarios, sean estos materias primas, sean insumos, van a formar parte del concepto inventario en la contabilidad de la empresa. ¿Cuáles son los más clásicos inventarios que se ven en todas las empresas? Primero, las mercaderías que se compran para luego venderlas. Habitualmente hay un proceso de almacenamiento, en algunos casos hay un proceso de reembalado, toneladas, y luego se traspasa a formatos de quintales, kilogramos, etc. Los productos que son fabricados por la empresa y que quedan en condiciones de ser vendidos, y por lo tanto pasan a constituir mercaderías. Y por último, los materiales y suministros que se utilizan ya sea en el proceso productivo o en los procesos de prestación de servicios. Esos son los ejemplos más tradicionales de inventario que se ven en nuestro país. Respecto de las 3 formas que existen de adquirir invención de la empresa, o comprándola directamente a proveedores con las distintas formas de pago, contado con descuento, facilidades de pago 30, 60, 90, etc. O finalmente produciéndolas a través de la transformación de ciertas materias primas. En esos 3 casos usted puede obtener inventario y debe aplicar la NIC 2. ¿Cómo se debe contabilizar un inventario? Siempre va a ser una cuenta de activos, de los activos corrientes de la empresa. Habitualmente la cuenta que se usa como taxonomía es la cuenta inventarios. Si esos inventarios y la venta está afecta a impuesto al valor agregado, entonces al momento de adquirir, ya sea la materia prima o el inventario que después se revende, usted tiene el derecho de reconocer un crédito fiscal por esa compra, equivalente también al 19% como en el caso de la venta. Por eso, en el momento de reconocer la adquisición de los inventarios, uno también podría reconocer el impuesto al valor agregado que le está afectando y que se transforma en un crédito al comprar. Cuando se venden los inventarios, se pueden aplicar 3 métodos de registro. No obstante, la norma es el método del desdoblamiento de inventario. Los métodos de registro de la venta son 3 desde la teoría contable, que son la cuenta única, es decir, usar la misma cuenta de inventarios tanto como para las compras como para las ventas. Todavía en algunos negocios chicos se ve ese sistema, sobre todo aquellos que llevan el sistema de caja americano. O la otra, que se llama el inventario perpetuo, que es cargar la cuenta de inventarios cuando se compra y luego abonar la misma cuenta en la medida que vayan existiendo
ventas, pero se hace el abono al mismo costo de la mercadería antes de venderla. Y el tercer método, que es el desdoblamiento de inventario, que significa trabajar con la cuenta inventario al momento de la adquisición, pero al momento de la venta, crear una cuenta de resultados particular, que habitualmente se conoce como ingreso por venta o sencillamente ventas, al que se le imputan los costos de venta que corresponderían al abono por los costos de las mercaderías vendidas. Por eso, cuando trabajamos con desdoblamiento de inventario, se trabaja con dos asientos, no con uno, como el caso de la cuenta única por inventario perpetuo. Ahora, la norma internacional es la creación del desdoblamiento de inventario. Se sigue escuchando mal. Respecto de el control operativo del valor financiero de los inventarios, es aquí donde la doctrina contable reconoce tres métodos, que es el método FIFO, o primero en entrar, primero en salir, el método LIFO, que sería último en entrar, primero en salir, y finalmente el método promedio ponderado, que es calcular un promedio entre las unidades que entran y las que salen respecto de su costo. Ahora, la norma internacional, la NIC 2, prohibió el método LIFO, última entrada, primera en salir. ¿Por qué? Porque como se supone que pueden existir variaciones en los costos de adquisición de la mercadería producto de problemas inflacionarios, y yo estoy solamente considerando como costo de venta las últimas compras, significa que estoy sobrevaluando el costo de las mercaderías vendidas al término del periodo. Entonces la norma dice, el método LIFO no está permitido, solo se permite el método FIFO y el promedio. FIFO y siempre al momento de adquirir es pagado parte de sus activos distintos al efectivo equivalente de la adquisición, siempre el valor. Ahora, cualquiera podría decir, ¿y qué pasa si no continúa en efectivo? Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Lo que cuestan mis mercaderías en el mercado, que sería el precio de venta o valor realizable, o lo que a mí me costó comprar esas mercaderías cuando las compré y las tengo reconocidas al costo dentro de mi contabilidad, y por lo tanto, cuando las doy en pago por una nueva mercadería, debo reconocerla a ese mismo costo. Bueno, ahí es donde la norma tiene algunos aspectos particulares, como por ejemplo, el valor justo de los inventarios que usted entrega a cambio de nuevos inventarios. Y cuando entiende por el valor justo, se entiende que es el valor de mercado. Y si usted lo tenía reconocido al costo, va a tener que reconocer una ganancia al momento de pagar con esas mercaderías porque le está entregando a un valor superior. En otras palabras, si a usted le costó 100 el inventario que está dando en pago, y el proveedor de la mercadería que usted está comprando, con la que le está pagando con mercaderías, le reconoce esas mercaderías al valor de mercado, y este era de 120, entonces existe un mayor valor, una ganancia de 20 pesos por unidad al momento de hacer la adquisición. Y en ese caso la norma dice, existe una diferencia comercial entre los valores de la transacción. Y por lo tanto, usted debe reconocer ese mayor valor en su estado de buscar esa mercadería, y cuando la va a entregar en pago por la nueva mercadería, el proveedor se la recibe a valor de mercado y por lo tanto un valor más bajo, entonces usted debe reconocer una pérdida al momento de reconocerla. Bueno, los costos de inventario entonces se van a dividir en tres aspectos. El costo de adquisición, cuando usted compra, independiente si lo va a destinar a transformación o lo va a destinar solamente al comercio. El costo de transformación, o también conocido como los costos de procesamiento adicional, es decir, convertir esa materia prima en un producto terminado, y los demás costos asociados a su inventario que tienen que ver con el traslado, el almacenamiento, la custodia, las pérdidas por mermas y castigos, etc.
Esos tres costos deben ser reconocidos en la contabilidad, pero con distinto tratamiento. Algunos van a quedar en el balance y otros tienen que ir al estado de resultados. Por ahí viene un ejercicio que no le encuentro ningún brillo, así que se los dejo a ustedes para que lo vean. Y sí me interesa diferenciar los métodos de valoración o por grupos. Habitualmente el concepto de el objeto de costo, que es el elemento que usted pretende valorar en función de los recursos que sacrifica para tenerlo o obtenerlo. Ya se está cayendo internet. El objeto de costo, que se aplica de manera muy rígida en la contabilidad administrativa, en la contabilidad de costo, en contabilidad financiera tiende a tener una definición más amplia. Un objeto de costo no necesariamente tiene que ser la unidad productiva o la unidad de productos, sino que es lo que usted pretenda valorar como un solo elemento de costo, entonces lo puede hacer de manera grupal. El problema que tiene la aplicación grupal es que usted tiene que definir a priori el método de control de inventario y una vez que lo eligió, no lo puede cambiar por ningún motivo. Los métodos ya dijimos que son dos, es el método FIFO, primera que entra, primera que sale, y el método precio medio ponderado o precio promedio. Entonces, cuando usted está trabajando con grupos de inventarios para valorizar, resulta que esos grupos de inventario pueden tener distintas altas, es decir, fueron reconocidos por la empresa en distintos momentos. Y al ser reconocidos en distintos momentos, lo más probable es que tengan distintos costos. Una misma partida, supongamos la materia prima A, que usted compró en el mes de enero, tiene un precio distinto a la materia prima B, que usted compró a fines de enero o a lo mejor en el mes de febrero. Pregunta, entonces, ¿cuál es la que le asigno? ¿A las de enero ya que fueron las primeras en entrar? ¿O tomo los costos de las de enero y las de febrero y calculo un promedio? Bueno, la norma le dice, elija usted cuál de las dos prefiere usar. Pero una vez que usted decide, ese es su costo. ¿Y qué pasa si existe una diferencia significativa entre las mercaderías que compré a comienzos de enero y las que compré a fines de enero o comienzos de febrero? Si usted ya eligió el método de primera entrada, primera salida, va a tener una distorsión. La distorsión se absorbe o se resuelve aplicando el método promedio. Pero si usted ya aplicó el método FIFO, no puede aplicar el método promedio, a menos que quiera hacer un cambio en políticas contables. Lo que significa reconocer en la primera nota explicativa, sabe que me equivoqué, porque la situación de mercado cambió sustancialmente, y el método que había elegido para valorizar mi inventario no era el más correcto. Por lo tanto, voy a cambiar al método promedio. Eso atenta contra la calidad de su contabilidad. Puede que su resultado financiero mensual se deteriora, empeora. Entonces, esas cosas tiene que considerarlas al momento de los cambios. ¿Sucede eso en la medición de forma individual? Bueno, si se trata de mercaderías, sí puede que sea más fácil trabajar con unidades individuales que con grupos de mercadería, independiente del método de control de inventario. Pero si se trata de materias primas, aquí sí vamos a tener algunos efectos. Y aparte del método de control de existencia, va a estar el método de acumulación de costos. Recuerden ustedes, en contabilidad de costos, tanto fundamentos de costos como costos para decisiones estratégicas, aprendieron que existían al menos 3 métodos de acumulación de costos. Los costos por procesos, los costos por órdenes específicas y los costos conjuntos. Entonces, si comparamos estas dos situaciones, la situación del método de control o de valoración de inventarios, FIFO o promedio,
más el método de acumulación de estos costos, ya sea proceso, por órdenes o conjunto, la cosa se empieza a volver compleja. Imagínense que ustedes están trabajando con el método FIFO, primera que entra, primera que sale, en una situación donde existe una inflación importante o significativa en el mismo periodo contable, y usted está trabajando con el método, está trabajando con un sistema de periodo y tiene que valorizar los inventarios. Resulta que tiene varios tipos de inventario. Tiene el inventario de materias primas y los insumos, tiene el inventario de los productos en proceso con los distintos grados de avance, y tiene los inventarios de los productos terminados. Y resulta que el costo de las materias primas y de los insumos cambió sustancialmente dentro del periodo contable. Supongamos que usted los compró en 100 y al momento del cierre de los estados financieros, estos inventarios están en 150, o sea, un 50% de variación en el costo. Claro, si yo reconozco que todas esas materias primas que no alcanzaron a entrar a proceso eran de las últimas que yo compré, ok, todas esas están a 150. Pero ¿y qué pasa si el proceso no fue uniforme? Como el caso, por ejemplo, de todos estos productos donde la materia prima se agrega al final del proceso productivo, o una parte importante del producto se agrega al final del proceso productivo. Y resulta que, independiente que fueron las últimas compras o no, usted está aplicando el método FIFO, por lo tanto, tiene que tomar el costo de los primeros días del periodo contable y asignarlo como costo a proceso de los productos en proceso. Ahí ya la cosa se vuelve compleja de resolver, y ustedes dirán, ¿pero quién tiene esos problemas? Casi toda la industria de recursos naturales, entiéndase, madera, minería, agrícola, tiene esos problemas. Usted, por ejemplo, durante todo el año le está metiendo costos al huerto. Supongamos que es productor de cereza y desde que terminó la cosecha anterior viene un montón de procesos. Viene el proceso de poda, después el proceso de fertilización, después el proceso de desinfección o de desinsectación, aplicar herbicidas, aplicar fungicidas, aplicar insecticidas. Después viene el proceso de polinización, para que cuaje el fruto, para que empiecen machos y hembras a combinar su polen para efectos de germinar, para que germine la fruta. Después vienen los procesos de mantención de la fruta en producción, es decir, aplicar fungicida, aplicar bactericida, etcétera, 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 hasta que recién llega a la etapa de cosecha. Y al momento de cosechar, solamente tiene costos directos asociados a la cosecha. ¿Qué pasó con todo el costo anterior? El costo de la fruta, ¿o no? O el costo del periodo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo tratamos? ¿Con el método FIFO o con el método promedio? ¿Y qué pasa si después usted la fruta la separa entre la fruta de calidad de exportación, el mejor calibre, color, etcétera, versus la comercial, que le llaman técnicamente en la agroindustria? Esa fruta que no sirve para ser exportada, sino que sirve o para procesos industriales o para venderlo en mercados minoristas. Hay costos conjuntos ahí, ¿no? ¿Cómo separamos el costo? ¿Cómo valorizamos aquellas que se van a exportación versus la comercial o el descarte? ¿Y qué pasa si el descarte no solamente tiene un valor distinto de la de exportación o del producto principal, sino que usted lo procesa adicionalmente para darle mayor valor, como por ejemplo lo que hacen muchos productores de cereza por la comercial, para no venderla muy barato en el mercado en sulfito de sodio, en tambores, en piscinas, y después la convierten en fruta confitada, o los famosos cherry, estos los que les gustan los cócteles, los tragos de licor con frutitas. Bueno, esos cherry son frutas confitadas. Y ahí tenemos el otro problema, el costo de procesamiento adicional respecto de su precio potencial de venta.
Es decir, en materia de inventario, esto se puede volver una pesadilla. Por eso hay que tener una claridad absoluta de cuál va a ser la decisión de negocio, los motivos de negocio por los cuales la empresa va a optar. Muchos empresarios cereceros le importa un comino la comercial. Habitualmente la comercial también es una cantidad menor respecto del total, o el descarte. En los casos más malos, de peor manejo de la fruta, podría llegar hasta el 40%. Es decir, de cada una tonelada de producción, aproximadamente 400 kilos no son exportables. Pero hay empresas agrícolas, industriales, que han llegado a un nivel de perfección, tanto del manejo de la planta como del fruto, que llegan a tener hasta el 90% de exportación y solo 10% de descarte comercial. Y esos tipos, obviamente, con el descarte no están ni ahí, es tan poco relevante, y además son precios tan distintos al de exportación que sencillamente se lo dejo al packing o lo vendo puesto en el packing. Es decir, toda la fruta que salió del proceso de empaquetado, que no cumple con los requisitos de exportación, se vende al mejor postor estando ahí. Yo ni siquiera gasto en ir a buscarla para trasladarla y llevársela al nuevo comprador. No, el que quiere la compra, ahí está. Hay otros que tienen segmentos de negocio complementarios y prefieren darle ese descarte a su otro negocio, por ejemplo, la crianza de animales, y le dan el descarte de la cereza al vacuno. Y el vacuno engorda, ¿eh? La pepa, el cuesco de la cereza, tiene muchas calorías. Entonces, ¿cuál es el primer problema a resolver en materia de la NIC 2? Para poder determinar correctamente el costo de inventario, yo tengo que separar entre lo que es grupal, ya sea por procesos productivos o por líneas de producto, versus el individual. Si trabajo con el grupal, tengo dos métodos por los cuales elegir: FIFO y promedio. En cambio, si es por individual, cuando se trabaja con orden de trabajo, por ejemplo, ahí solamente existe el costo específico del activo. Y esto está súper claro, es la unidad de producto. Bueno, las tarjetas de existencia, que ustedes las tienen que haber visto en primer año, entre fundamentos de contabilidad y sistemas de información contable, se acordarán que se divide en dos grandes áreas, una que tiene que ver con las unidades y otra que tiene que ver con los valores, y dependiendo del método que apliquen, van a ir controlando el costo de la entrada para determinar su salida, o van a ir calculando los promedios en la medida que entran y salen productos de la misma línea o del mismo artículo. Bueno, ahí está la diferencia entre el FIFO y el tema de valoración al cierre. La valoración al cierre, determinar el valor de los activos para presentar los estados financieros. Todo lo que se vendió, no hay problema, se fue al estado de resultados como costo de venta, pero lo que no se vendió, lo que quedó en la contabilidad, lo que quedó en bodegas de la empresa, y por lo tanto en el balance, tiene que ser reflejado a alguno de los siguientes métodos: el valor realizable neto o el valor de mercado, también conocido como el costo de reposición. Entonces, aquí es donde usted tiene que elegir, o mejor dicho, identificar los costos de los productos, los costos de venta asociados a esos mismos productos y el precio de venta. De tal manera que cuando usted reconozca en su balance cuánto valen efectivamente esos activos, ya estén amortizadas las diferencias entre el costo de adquisición, el precio de venta y los costos de transformación o costo de venta. Y por lo tanto, tiene que elegir entre los dos métodos. ¿Usted los va a dejar al costo de adquisición o los va a dejar al valor realizable neto? Si los deja al costo de adquisición, el efecto en resultado es cero. Pero si los deja al valor neto realizable, usted puede tener efecto en resultado, porque va a haber, muy probablemente, va a haber un impacto en el valor de los activos en su balance.
Y si hay un impacto en los activos, necesariamente tiene que haber o una contracuenta disminuyendo los activos o una cuenta de patrimonio o de resultado que esté amortizando la diferencia. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por cuál debiera irme yo? Siempre por el menor o aquel que genere el menor impacto en patrimonio y resultado. Eso es lo conservador y hoy día, como una de las características de la información contable. Y aquí es donde usted tiene que hacer los ajustes al momento de cerrar. Si eligió el valor realizado en resultado, una pérdida por ajuste del valor realizado en neto, en el caso de que sus mercaderías valgan menos respecto de lo que les costaba, y reconoce una cuenta de provisión que queda disminuyendo la cuenta de inventarios, o la alternativa, llévelo derechamente a gastos. Bueno, ya viene la presentación en los estados financieros, cosa que vamos a hacer con un caso. Ok, consulta hasta aquí. Profe, siendo bastante honesto, no entendió mucho. Donde se corta la transmisión, de repente usted dice, ¿y qué pasa si tanto? Y se corta lo que pasa y no sé lo que pasa. Y nunca supiste la respuesta. Exacto. No, voy a tener que grabar las clases. Hoy a la universidad y trabajar desde allá. Hacer la clase desde allá. Bueno, en todo caso, esta diapo se explica sola. Yo creo que si la miran, la revisan, se van a dar cuenta que es facilita. Ya, yo creo que estamos a tiempo de proponerles el experimento. Primero que todo, lo que les voy a proponer no es obligatorio. Es decir, el que quiera realizar el experimento lo realiza y el que no quiera no lo realiza. Como buen experimento, tiene incentivos. Es decir, a los que realicen el experimento tienen la posibilidad de tener una ganancia, un beneficio. En el caso de los estudiantes, los beneficios se traducen en puntos de prueba. Y por lo tanto, los que quieren hacer este experimento, que yo les voy a indicar ahora cómo se hace, tienen la seguridad de ganar un punto para la primera prueba parcial, y en la medida de las respuestas que ustedes vayan eligiendo durante el experimento, pueden ir ganando décimas. Un estudiante puede llegar a ganar 2 puntos para la primera prueba parcial, dependiendo de cómo conteste el experimento. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. No van a ganar por hacer bien las cosas, no. Van a ganar dependiendo de cómo vayan ustedes eligiendo sus propias respuestas, ¿ya? No existe una receta para ganar. Hay gente que, incluso contestando al lote, igual gana décima, y hay otros que contestan en conciencia y también ganan décima, es decir, todos ganan. Al final incluso hay una lotería. Si usted quiere apostar parte de sus ganancias para tener más décimas, las puede apostar. ¿Se entiende? Sí, para Paz Cabrera, que me está preguntando. Usted para las siguientes clases puede enviarnos un link de otra aplicación que le funcione bien, por supuesto, ¿no? El Google Meet es gratis. Yo lo uso en todo el resto de las cosas que hago que no sean clases de la Universidad de Talca. Y me funciona impecable. Es tan fácil como cuando yo los invite a través del correo, porque ahí se invita a través de correo electrónico o de WhatsApp, ustedes sencillamente dan unirse y entran a la clase sin ningún problema. Es lo más fácil que hay. Y es uno de los software más rápidos, bueno, para variar Google,
Ok, continuamos con el experimento. Las personas que quieran realizarlo, ya les dije, no están obligados a realizar este experimento, solamente para quienes quieran hacerlo. Tienen que entrar al siguiente link que yo les voy a copiar en el chat. Entonces ahora en el chat les voy a agregar el link y el que quiere hacerlo, pincha este link y responde o continúa con cada una de las preguntas que le van a aparecer. En primera instancia les va a aparecer una bienvenida. Abajito les va a aparecer un botón que ustedes deben que crear o seleccionar si están trabajando con el celular. Recomendación, ojalá trabajen con el computador, pero si quieren trabajar con el celular, igual funciona, las pantallas igual son súper prácticas, son hasta intuitivas. Así que si no hay consulta hasta aquí, les paso el link y ustedes sencillamente responden. ¿Consultas? ¿No? Ok. Profe, cuando dijo algo de que se podían apostar. Sí, al final hay una lotería. Una lotería donde usted, si quiere participar, dice sí, acepto o no, no acepto. Si acepta, eso tiene un costo de una parte de su ganancia, pero usted podría ganar hasta 2 puntos adicionales. Entonces no es malo. Para los que quieran apostar. Los que no, dicen que no y se quedan con las ganancias que tienen. ¿Ok? Entonces, ese link que está en el chat, ustedes sencillamente lo presionan. Y les va a llevar. No lo han enviado, ¿cierto? Está en el chat. Ah, perdón, apareció solo para a todos. Para una niña, no, para un niño, para Alan. Ahora sí. Ahora está para todos. ¿Lo vieron? Ahora sí, ¿lo vieron? ¿Les llegó el link? Sí, profe. Perfecto. Denle clic al link y van a entrar derechito al experimento.